Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy vamos a estar leyendo el versículo 23 del Evangelio de Mateo, capítulo 17, que así nos dice la palabra del Señor. Como es una historia que se resume en dos versículos, ayer estuvimos tratando el versículo 22, quiero volver a leértelo, el 22, para entender bien el 23. Dice así, mira, versículo 22 de Mateo capítulo 17. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Vamos a leer ahora el versículo 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Con este versículo Jesús termina el anuncio que vuelve a darles a sus discípulos acerca de su próxima subida a Jerusalén, donde será entregado para ser crucificado. En este versículo lo que encontramos es cómo Jesús les anuncia claramente que le matarán. Él no subiría a Jerusalén para simplemente, enfrentar un juicio o tener un altercado con los romanos, sino que ya les está advirtiendo a sus discípulos y les dice: me van a matar. Pero vamos a ir por partes. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué el Señor no puede traernos perdón de pecados sin tener que pasar por la cruz? Te lo explico rápidamente, mira. La Biblia enseña a través de la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, allí en el capítulo 6 y en el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Todo pecado se paga con muerte. Esto es algo que ya desde el Antiguo Testamento se decía. Por ejemplo, cuando dice en el libro del profeta Ezequiel, allí en el capítulo 18 y en el versículo 4, cuando dice: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, todo ser humano merece morir, ya que todos los seres humanos hemos pecado. Pero Jesús, por amor a nosotros, se interpone a nuestra muerte y se ofrece voluntariamente a morir por nosotros en un acto sustitutorio. En vez de morir nosotros, decide morir Él. Por eso dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 5, que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fueron nuestras rebeliones y fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Sin la cruz no hay salvación. Su muerte nos dio vida a nosotros. El escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 9 y en el versículo 22, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y es por ese motivo que Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y esa muerte, como también dice la Biblia en la carta a los Romanos, allí en el capítulo 5 y en el versículo 10, hace que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Ahora bien, lo más hermoso de toda esta historia no es saber que Jesús murió por amor a nosotros, sino que lo más glorioso es saber que Jesús venció a la muerte. Jesús, con su muerte, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2 y en el versículo 14, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Jesús venció la muerte. Jesús resucitó. Como dice este versículo que estamos tratando en el día de hoy, en esta mañana: le matarán, mas al tercer día resucitará. Sin duda alguna, la resurrección es la obra maestra de Jesús. Si el Señor no hubiese resucitado, su muerte no tendría sentido. Es la resurrección lo que demuestra que verdaderamente Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, Dios mismo. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice que por la resurrección de entre los muertos, Jesús es declarado Hijo de Dios con poder. La Biblia nos enseña en ese precioso capítulo 15 de Primera de Corintios que Pablo escribe, que la resurrección es lo que lo cambia todo absolutamente. El versículo 17, por ejemplo, dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y entonces aún estaríamos en nuestros pecados. Oye, fíjate qué tremendo. Es la resurrección lo que trae esperanza a nuestra vida.
en un mundo tan caótico como en el que estamos viviendo, en un mundo tan enfermo, en un mundo tan corrompido, en un mundo donde el pecado cada vez se practica más deliberadamente y se aplaude cada día más, lo único que puede traernos esperanza es saber que Jesús resucitó de entre los muertos. Y este mensaje debería no solamente darnos esperanza, sino gozo aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas. Sin embargo, fíjate cómo fue la reacción de los discípulos cuando ellos escucharon estas palabras. Mateo nos dice que ellos se entristecieron en gran manera. Por alguna razón, ellos se quedaron simplemente en las palabras «me matarán» y por lo tanto no pudieron gozarse en las últimas palabras donde se les anunciaba la resurrección. La tristeza invadió la mente de los discípulos y entonces no pudieron lograr comprender que después de la muerte vendría la resurrección. Mira esto, qué curioso, mira. La primera vez Jesús les anuncia que tiene que subir a Jerusalén y van a ser muerto. Fíjate que Pedro no solamente no aceptó estas palabras, sino que dice que se llevó aparte al Señor y comenzó a reconvenirle. Recuerda que Pedro le dijo: en ningún caso esto te va a acontecer, Señor. Ya esto lo estuvimos tratando cuando vimos el capítulo 16, versículo 22. Y ahora el Señor una vez más les vuelve a anunciar lo mismo, les vuelve a anunciar su muerte y reciben la noticia entristeciéndose. Parece que todavía tenían una inmadurez para poder recibir la palabra de Dios. Es como esas personas que si no les dices lo que ellos quieren escuchar, entonces su respuesta es: se enfadan, patalean, ponen malas caras. Conoce gente así, ¿verdad? Mientras que este mensaje de la muerte y la resurrección debería haberles traído esperanza, ellos se entristecieron. Hermano mío, el acontecimiento de que Jesús resucitó de entre los muertos no es simplemente algo que ocurrió, sino que es la mayor promesa para todos aquellos que creemos en su nombre. Porque de la misma manera que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, nosotros también resucitaremos a la vida eterna. La resurrección de Jesús habla también de nuestra resurrección. Pedro diría más adelante, cuando escribe su primera carta, allí en el capítulo 1 y versículo 3, que por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Todo lo cambia la resurrección. Así que te pregunto en esta mañana: ¿vives con una esperanza viva, creyendo en la resurrección de Jesús? Porque pase lo que nos pase en este mundo, nosotros siempre vamos a poder vivir confiados, porque sabemos que Jesús venció aún a la misma muerte. Él resucitó al tercer día dejando la tumba vacía. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios porque Él es bueno. Y estamos orando a un Dios que está vivo, no a un Dios muerto, no a un Dios que se quedó colgando de una muerte, agonizando y se quedó allí muerto o se quedó sepultado en aquella tumba, por cierto, tumba prestada, ni siquiera era de Él. Él no se quedó allí, Él resucitó al tercer día. De la misma manera que Jonás al tercer día salió de aquel vientre, de aquel gran pez, así el Señor también salió de aquel sepulcro, de aquella tumba, dejando la tumba vacía y haciendo que tengamos una esperanza viva para vida eterna. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios. Gracias no solamente por tu amor demostrado en la muerte, demostrado en la cruz, ese amor que tienes hacia nosotros, que decidiste morir por amor a nosotros. En esta mañana te damos las gracias también por la resurrección, porque has demostrado al mundo entero tu poder. Has demostrado con tu resurrección que tú eres el Salvador, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres la promesa dada desde el Antiguo Testamento, que tú eres Dios mismo, que amándonos tanto, decidiste venir aquí a morir por nosotros. Gracias, mi Dios, porque eres bueno en gran manera y porque para siempre es tu misericordia. Te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.